Muy buenos días a todos. Vamos a empezar con la clase de hoy, martes 5 de octubre, hablando de teoría general del proceso. En la sesión anterior terminamos el tema de los apoderados y el día de hoy vamos a empezar con un nuevo tema, hablando todavía de los sujetos procesales, que es la unidad en la que estamos. Recordando que el primer sujeto procesal que vimos fue el juez y luego hablamos de los funcionarios del juzgado y los demás, luego hablamos de las partes, donde mencionamos los litis consorcios, la capacidad para ser parte, cómo se comparece al proceso. Después se mencionó los apoderados y ahora vamos a pasar a hablar de los terceros intervinientes. Porque resulta que además de las partes y de los apoderados, existen otras personas que también pueden comparecer al proceso y que dependiendo de sus intereses o dependiendo de la situación, actúan de una u otra forma. Estas personas, como su nombre lo indica, se llaman terceros intervinientes. Y vamos a ver varios. El primero de ellos se llama tercero coadyuvante. Tercero coadyuvante, que está regulado en el artículo 71 del Código General del Proceso. Tercero coadyuvante. ¿Sí? O simplemente lo puede poner como lo definió el Código General del Proceso, que es coadyuvancia. ¿Listo? ¿Qué nos dice el código frente a este tercero coadyuvante? Nos dice, quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda verse afectada si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante, mientras no se haya dictado sentencia de única o de segunda instancia. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que entre una de las partes y el tercero, entre ellos hay una relación. Esa relación puede ser un contrato, puede ser una sociedad, puede ser una deuda, puede ser cualquier cosa que si una persona pierde el proceso, ese otro se ve afectado. Ejemplo, resulta que Rodrigo me debe 100 millones de pesos. Y Rodrigo tiene una casa que vale 300 millones. Mi idea es que si Rodrigo no me paga, pues yo caigo sobre la casa. Pero resulta que aparece una persona que dice que Rodrigo le debe 260 millones y demanda sobre la casa. Entonces yo digo, un momentico. Si Rodrigo pierde ese proceso, yo me quedo mamando, porque ya no voy a tener suficiente para cobrar toda mi deuda. Entonces, ¿qué? Entonces yo voy a entrar a ese proceso para ver que eso sí sea real. Y aquí lo puse de una manera que es muy poco viable, pero vamos a suponer
que va a llegar el hijo de Rodrigo a decir que él va a adquirir por prescripción adquisitiva de dominio la casa. Y yo digo, ¿cómo? La casa de Rodrigo, la casa que es mi única garantía para que él me pague la plata, ahora resulta que el hijo de este man va a adquirir por prescripción. Ah, no jodas. Mire que la sentencia solo lo afecta a él. Si él pierde la casa, la pierde él. Si él gana la casa, la gana él. ¿Sí? A mí no me afecta porque mi deuda es aparte. Pero ¿qué pasa si Rodrigo pierde la casa? ¿Sobre qué cobro? ¿A qué le caigo? Entonces, eso nos da la posibilidad, según la ley, de presentarnos al proceso a ayudar a Rodrigo. Ayudar entre comillas, porque es que ¿qué tal que se presenta la demanda y Rodrigo no va a contestar? Va a decir, nada, que opere el fenómeno de la confesión ficta. Es decir, si yo no contesto, se presume cierto lo que dijo el demandante. Y yo digo, ¿cómo? ¿Cómo que no va a contestar, hermano? Y entonces le vas a dar ganas a la casa así como así. No, hombre. Venga, yo contesto entonces. ¿Saben dónde lo ve usted mucho? En los procesos penales. La víctima no es el demandante. El demandante es la fiscalía. La víctima es ¿qué? Un coadyuvante. Pero coadyuvante no implica que está haciéndole porras, sino que está en el mismo equipo y puede ayudar, pero también puede realizar actos si el otro no los hizo. Entonces, ustedes recordarán hace poco, ayer, en el proceso de Álvaro Uribe, ¿sí saben de qué estoy hablando? Proceso de Álvaro Uribe con Iván Cepeda y toda la cosa. Entonces tenemos a Álvaro como acusado, como demandado, la fiscalía como demandante, y dónde entra la defensa de Iván Cepeda como coadyuvante de la fiscalía. Pero entonces ustedes ven que la fiscalía dice, no, voy a precluir la investigación, yo no encuentro suficientes pruebas. Y entonces la defensa dice, venga un momentico, ¿cómo así que no? Si es que mire que esto y esto y esto y esto y esto, ¿sí? Y entonces hay como una pelea, porque usted ve que la fiscalía dice una cosa y la defensa de Iván dice otra. ¿Por qué se da esa pelea? Porque es que si bien ellos tienen unos intereses alineados, eso no es del todo cierto, porque ellos no tienen una relación que haga que la sentencia los vincule a los dos, sino que la persona se ve afectado si el otro pierde el proceso. Entonces ese es el asunto. Pero en los procesos penales usted lo ve con más frecuencia, que la defensa puede utilizar todos los actos que pueda utilizar la parte siempre y cuando no disponga del derecho en litigio. Es decir, que ese coadyuvante no se puede allanar ni tampoco se puede ni puede desistir de la demanda. Miremos lo que yo le estoy diciendo. Ah, no, pero antes Rodrigo tenía una duda. Dígame. Sí, la duda va dirigida con respecto a lo del ejemplo del señor Uribe. Profe,
el coadyuvante necesariamente, para estar vinculado allí, se tiene que pronunciar, escribir, dejar saber, o automáticamente por ser de la otra parte tiene esa potestad de ser coadyuvante. En ese caso, usted tiene que ingresar al proceso mínimamente y decirle, señor juez, yo quiero ingresar en calidad de coadyuvante en la medida en la que yo también me veo afectado, sí, y demuestra pues esa relación que tiene con la parte. Pero no necesariamente, es decir, no necesariamente tiene que actuar, perdón, no completé la frase, no necesariamente tiene que actuar. Usted puede ser coadyuvante, entrar al proceso y no realizar ninguna acción, porque las acciones que está realizando la parte están correctas. Usted sí le tiene que decir al juez, venga, yo entro acá, y se le da la potestad de realizarlo, pero si el otro lo está haciendo bien y está haciendo todo, pues usted se queda callado. Entonces usted dice, ok, No hay ahí pues, problema. hace En el potestad. caso de Uribe, es entendible la posición del abogado. Pues si es abogado de Cepeda, lo más sensato y lo más lógico es que se declare coadyuvante. Ahora, cuando es una persona que no tiene, no está investido de ser abogado, por ejemplo, sino un ciudadano del común, necesariamente tiene que dejarle saber al juez, quiero actuar en este proceso como coadyuvante. Pero lo debe hacer por medio de abogado, a menos que el proceso no requiera abogado, ¿sí? Ok. El derecho de postulación, que el derecho de postulación dice que usted tiene que actuar en todo proceso con la representación de un abogado, a menos que sea uno de los casos en los cuales no, ¿cierto? Profe, Pero, tengo Listo, una profe. pregunta. y dígame, ¿Cuál, o sea, digamos, qué facultades tiene el coadyudante? Usted dijo ahorita que coadyuvante podría, con V, eso, coadyuvante. vante. Ajá. Usted dijo ahorita que si, por ejemplo, el demandado no contestaba la demanda, el coadyuvante la podía contestar. Uh-huh. Ya ¿Hasta vamos para dónde llega allá. el alcance de la facultad? Espéreme un segundito y ya le respondo esa pregunta. ¿Alguien más Gracias. tiene otra duda o no? Entonces, terminemos de leer el artículo y le respondo la duda. Entonces, cojámoslo desde el principio otra vez. Entonces nos dice, quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, es decir, en la sentencia no dice que yo perdí, en la sentencia no me jodes a mí de manera directa, pero yo sí me veo afectado por eso. Entonces dice, pero que puede haberse afectado si dicha parte es vencida. Podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella, mientras no se haya dictado sentencia de única o de segunda instancia. Es decir, que el coadyuvante puede ingresar al proceso en cualquier momento, siempre que no se haya dictado sentencia. Si se dictó sentencia, ya no puede ingresar el coadyuvante, ya se somete a lo que se resuelva ahí. Sigamos con el artículo. Código General del Proceso 71. Listo. El coadyuvante tomará el proceso en el estado en el que se encuentre, cuando él ingrese, como estén las cosas. Y podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda en cuanto no estén en oposición con los de esta y no impliquen disposición del derecho en litigio. ¿Qué puede hacer entonces el coadyuvante? Todos los actos que pudiera hacer la parte, siempre que no impliquen la disposición del derecho en litigio, es decir, no puede conciliar, no puede transigir, no se puede allanar, no puede desistir, no puede confesar, ¿sí? Eso no se puede dar. Pero de resto puede realizar todo lo que podría hacer la parte. Demandar, contestar, pedir un recurso, solicitar pruebas,
controvertir las del otro, hacer preguntas, todo lo que podría hacer la parte, siempre que no estén en desacuerdo. Entonces, ¿por qué yo puse el ejemplo de que Rodrigo no demanda y yo sí demando? Bueno, contesta y yo sí contesto. Porque es que no contestar no es decir, me allano, eso es cierto. No es decir, señor juez, yo no voy a contestar, no, es quedarse simplemente callado, no hacer nada. Entonces ahí es cuando la parte dice, un momentico, venga que yo sí presento la contestación si este man no la va a presentar. La cosa es que si Rodrigo contesta, yo no puedo decir cosas diferentes a las que dijo. Sí, yo no puedo decir cosas diferentes a las que dijo Rodrigo. Por ejemplo, si Rodrigo dice blanco, yo no puedo decir, no, ¿cómo que blanco? Eso es mentiras. Señor juez, falso, eso es negro. No, yo no puedo hacer eso. O sea, tenemos que actuar como si fuéramos del mismo equipo. Por eso tantas comillas aquí en este ejemplo. Porque es que la coadyuvancia no es que vamos de la manito brincando, no. Estamos en la misma barca. Así yo te quiera o no te quiera. De modo que si te hundís, me hundo yo también. Entonces, como yo no me quiero mojar, pues tampoco te voy a dejar mojar a vos, ¿sí? Pero no es que me caigas muy bien, que ay, ese Rodrigo es una belleza, mira, eso es un amor. No, nada, lo que yo no quiero es mojarme, ¿sí? Y yo sé que si se moja él, me mojo yo, entonces venga a ver, yo le ayudo a sacar agua, ¿sí? Es básicamente eso. Entonces, ese es el asunto. Por eso es que ustedes ven en ese caso de Uribe que la fiscalía y la defensa de Iván Duque son encontrados del todo, ¿sí? Y uno dice, pero estos manes no están en la misma banca. Sí, pero no, ¿sí? Porque ahí pareciera que fuera un proceso a tres bandas, ¿sí o no? Que fuera acusado, fiscalía, defensa de la víctima, pero no es que sea un proceso a tres bandas. Se supone que estos dos están en la misma orilla, lo que pasa es que ellos no coinciden en lo que está haciendo uno y el otro, ¿ya? Entonces, élo ahí. Lo que pasa es que con ese caso pues, es más fácil presentar el ejemplo, pero es más difícil. Profe, cuando se presenta, por ejemplo, esta contradicción, la fiscalía no tiene la potestad de sacar al coadyuvante porque no le está ayudando. No, porque es que no es un ayudante, ¿sí? Es que ese es por eso le pusieron ese nombre, porque es que no es un ayudante, usted no va a ayudar. Un coadyuvante es diferente. La palabra es diferente, ¿sí? ¿Qué es coadyuvar? Contribuir o ayudar a la consecución de una cosa. Usted va a intentar contribuir o ayudar para que se consiga algo, ¿sí? Pero no es lo mismo que ayudar, porque el ayudante es quien hace algo de manera desinteresada para otra persona, para aliviarle el trabajo, para que consiga un determinado fin, para paliar o evitar una situación de aprieto o un riesgo que le pueda afectar. Lo estoy leyendo la definición del diccionario. ¿Sí? Entonces, ayudar, mire que va como más allá, es más potente. Sobre todo que el interés, la razón por la cual lo haces es diferente. En el caso de la ayuda, vos lo haces de manera desinteresada para aliviarle el trabajo a otra persona. ¿Sí? En cambio, en la coadyuvancia, vos estás contribuyendo para conseguir una cosa, pero no porque sos desinteresado, un alma de Dios, no, sino porque vos también perseguís un fin ahí. Entonces vos estás ayudando, y ese es el término que queremos utilizar,
pero interesadamente, porque usted quiere es para conseguir lo mismo. ¿Sí? Porque en la medida en la que él consiga el fin, yo consigo otro fin. ¿Sí? Entonces, es diferente el asunto. O sea, la razón por la cual funciona esto es diferente y la fiscalía no puede sacarlo porque la potestad no es de las partes en decir quién entra y quién sale al proceso. La potestad de quién entra y quién sale al proceso es la del juez. Sí, el juez es el que determina quién entra y quién sale. Entonces, en el ejemplo que venimos tratando, como nos decía Rodrigo, nadie ha hecho de la defensa nadie ha hecho nada malo. O sea, ellos están persiguiendo sus fines. ¿Cuál es su fin? Su fin es lograr una condena porque así los intereses de su cliente se ven satisfechos. Si la misma fiscalía dice, no, yo no puedo, entonces se le actúa en contra porque es que va en contra de sus fines, pero es normal, o sea, no está haciendo nada que no sea lógico, ¿cierto? ¿Por qué le están pagando a ese man si no es por eso? ¿Sí o no? Entonces, cuando uno lo analiza así fríamente, más allá pues de decir la razón, si la tiene Pedro, la tiene Juan, más allá de eso, porque eso es otra discusión totalmente distinta. Estamos hablando del funcionamiento del proceso. Entonces, ahí uno dice, sí, sí, perfecto. Todos entendemos qué es lo que se está haciendo. ¿Alguna otra duda? Entonces, ese coadyuvante, como nos dice el artículo, puede realizar cualquier acto de parte siempre que no estén en oposición y no impliquen la disposición del derecho. Entonces, volvamos al caso de Iván y Álvaro. Pero no están en oposición. ¿Qué pasó ayer? A ver, espérese, a ver, yo miro si encuentro aquí la noticia. Espérenme un segundito. Profe, qué pena, pero yo ando súper descontextualizada. No tengo idea de qué están hablando con lo de Iván y Álvaro. Resulta que hay un proceso penal en contra de Álvaro Uribe en el cual se dice que él manipuló testigos para que dijeran que Iván Cepeda fue que les ofreció, no, que Iván Cepeda recibió plata. ¿Qué es lo que dicen de Iván? Que supuestamente entraba a cárceles a tratar como Sí, pero ¿para qué? arreglar Pero ¿para qué era que les daba plata? Para que dijeran en contra de Uribe, ¿cierto? Involucraran de alguna manera a Álvaro Uribe Vélez. Entonces, ahí está el ejemplo que usted nos está dando como para meter en contexto a Dani. Aparece el término coadyuvante y el coadyuvante en este caso no es Cepeda, por ejemplo. No, es el abogado de Cepeda que tiene esa potestad gracias a que el juez la dio, porque sin que el juez la hubiera otorgado, no estuviera interviniendo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El choque allí es entre un ente que es el acusador, que es el fiscal, y lógico que el fiscal estaría de parte de Cepeda y su abogado para acusar a Álvaro Uribe, pero entonces ahí es donde entra el choque y la contradicción del coadyuvante. ¿Por qué? Porque aparece un abogado diciendo, la fiscalía diciendo, vamos a retirar porque es que aquí no hay cargos. Es decir, no hay suficientes pruebas como para demostrar que este señor sí hizo de lo que se le está acusando. Y el coadyuvante, que es el abogado de Cepeda, dice, pero ya este huevón, ¿cómo así? Es que mira qué pruebas sí hay. De hecho, vamos a involucrar más gente como testigos y eso. Entonces, ese es el término coadyuvante. Yo creería que hay más o menos problemas de metido aquí. No, está bien. Entonces, Dani, ¿qué fue lo que pasó entonces? Tenemos a Uribe que lo acusan de que él le estaba pagando a una gente para que dijeran que Iván Cepeda hizo tal cosa, ¿cierto? Entonces lo están juzgando por ese delito. ¿Listo? La fiscalía recibe el caso, le dan el tiempo para investigar y la fiscalía dice, yo no encuentro pruebas
que vinculen a Álvaro con esa conducta. ¿Ya? Yo no encuentro pruebas para hacerlo, eso es lo que dice la fiscalía. ¿Por qué? Porque las reuniones que se sostuvieron con esa gente se hizo por intermedio del abogado de Álvaro, ¿sí? Nunca Álvaro directamente. Entonces la fiscalía dice, yo veo que las reuniones son con este man, yo veo que se habla con este man, yo nunca veo que, nunca jamás hubo comunicación de Álvaro con estos manes. Y no hay prueba de que Álvaro le haya dado la orden específica a ese man para que hiciera eso. ¿Ya? Entonces la fiscalía solicita que se precluya la investigación, es decir, yo no encontré pruebas para vincular. No encontré. Listo. Eso se lo presenta al juez y le dice, señor juez, después de haber realizado una investigación por, creo que son 6 meses, yo no encuentro una prueba que pueda yo utilizar para decir que este señor está vinculado a este delito. ¿Listo? Pero la defensa de Cepeda dice, no, momentico, usted fue que no quiso investigar. Miremos la noticia y verá. Esta noticia es de ayer, ¿sí? Del Colombiano, de ayer. Caso Uribe, defensa de Cepeda dice que Fiscalía se abstuvo de investigar. Aquí en el Colombiano, de ayer, vea, 4 de octubre. ¿Listo? En el marco de la reanudación de la audiencia de preclusión contra Álvaro Uribe, la Fiscalía pidió la preclusión porque no encontró pruebas. ¿Listo? Por supuesta manipulación de testigos, el abogado Reinaldo Villalba, representante del senador Iván Cepeda, pidió que se rechace la solicitud para archivar el proceso que se adelanta contra el expresidente por considerarla infundada y tildó al fiscal Gabriel Jaimes de tener interés en la investigación. La solicitud de preclusión es infundada por cuanto existe suficiente evidencia probatoria por la que debe acusarse al imputado Álvaro Uribe Vélez, por la alta probabilidad de su responsabilidad en los delitos que se le indilgan, como lo definió la Corte Suprema de Justicia, dijo el abogado Villalba al inicio de su intervención, que según expuso, tardaría en promedio el mismo tiempo que le tomó a la Fiscalía, es decir, 7 días. Además, agregó que aunque el fiscal se define como un hombre de justicia, las víctimas tenemos una preocupación desde el mismo momento que ha asumido la investigación, pues es evidente su interés en el proceso y su falta de independencia e imparcialidad para dirigir esta investigación. Esto teniendo en cuenta, según Villalba, que Jaime se abstuvo de investigar a Álvaro Uribe Vélez, omitió examinar con rigor su indagatoria, no hizo contradicción entre la indagatoria y las declaraciones de Diego Cadena, este es el abogado de Álvaro, ni tampoco sobre sus explicaciones y la actuación procesal, y no realizó un estudio sobre las interceptaciones telefónicas. Según Villalba, Jaimes no mencionó que quien inició este proceso fue el expresidente Uribe Vélez contra el senador Iván Cepeda y no al revés, y que la Fiscalía se ha dedicado a investigar a los testigos de cargo y ordenado indagar aspectos personales y familiares de ellos, pero no libró ninguna orden de trabajo para hacer lo mismo con Álvaro Uribe, ni tampoco hizo un estudio sobre las prácticas y patrones que han caracterizado los procesos en contra del expresidente. En conclusión, la Fiscalía dice, yo no encontré pruebas suficientes, y la defensa dice, usted no fue que no las encontró, sino que no practicó esas pruebas, como lo dijo ahí. Entonces, en realidad no es que están opuestos porque él no puede hacer cosas opuestas, sino que le está diciendo en un momentico, pero ¿cómo las ibas a encontrar si no hiciste las cosas? Eso es lo que dice la Fiscalía. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que ocurre? Que la Fiscalía pide que se acabe el proceso, porque no encontraron pruebas. Y la defensa de la víctima dice, no, momentico, pruebas sí hay. Eso no me puede acabar así como así. Entonces, en este momento están dejando que la defensa exponga todos sus argumentos para decir que sí hay pruebas y ya le corresponderá al juez definir si le hace caso a la Fiscalía y se acabó el asunto, o si por el contrario le da la razón a la defensa de la víctima y debe seguir el proceso, porque sí había pruebas, ¿ya? Eso es lo que va a pasar allá. No sabemos Sí, qué...
dígame. Si le hace caso al coadyuvante, que es lo que estamos, imagínense, es la contradicción, que usted lo acaba de decir. Como el fiscal dice una cosa y usted llega y dice, oh, o es blanco o es blanco, o es negro y no negro y blanco. Entonces, en eso están. Ahí que el juez como qué posición asumir, pues no sabemos qué posición va a asumir, pero viendo esa contradicción allí, yo me voy por lo más sano. Pues yo como juez digo, nah, esto es una huevonada, dismiss o precluyo a Dios, porque por Dios, bueno. Sí, o sea, pero como mira nosotros no estamos orilla, ahí como escuchando los argumentos, porque en este momento acabamos de leer los de la defensa, pero no leímos los de la fiscalía. No sabemos qué dijo la fiscalía. Sabemos que pidió la preclusión, pero no escuchamos los argumentos que dio la fiscalía. ¿Sí? Puede que sean mejores que estos que acabamos de leer. Lo malo de cuando uno lee una noticia así incompleta es que usted lo que lea le cree. ¿Sí? Entonces nosotros acabamos de leer esto y decimos, sí, señor, sí, lo hicieron mal, ya, perverso, ya, no, ya, siga. ¿Sí? Y entonces usted lee la de la fiscalía y usted dice, no, es que no hay con qué, nada. Claro. No. ¿Sí? Entonces, y después lee no, peor, no, nada. Sí, uno como que va cambiando de lado dependiendo de cómo va leyendo. Entonces la cosa es tener toda la información completa. Claro. Profe, entonces, pero si hay algo que hay que tener en cuenta y es que este señor tiene la mala costumbre de que todo lo que le pasa a él, yo no sé, yo no sabía, yo no fui, y pues eso ha pasado pasó con todos los que están condenados. No puede tener eso en cuenta, Dani. No, exactamente. Eso no es que vos no puedes tener eso en cuenta. ¿Por qué razón no lo puedes tener en cuenta? Porque es que todos los procesos yo los tengo que analizar independientemente. Sí. Señor, se va a pasar toda la vida en esa, entonces. Uno no puede juzgar con patrones. Es que el patrón déjelo allá, venga, metámonos en lo que es y ya. Pero patrones, si a eso vamos, no, el señor merece el infierno y que se queme 2 veces y 3 veces allá. Pero es que no es eso. Y si somos jueces, mirémonos del lado de la justicia, quien imparte la justicia. Si llegamos a medir patrones, al señor lo vamos a condenar. Si llegamos a medir patrones también de Cepeda, yo como juez que digo, pues que el Cepeda es hijo de un hijo de puta que, güey, perdón la palabra, el papá fue titular de un frente de las FARC, ese es el nombre que lleva el papá. Entonces, si es el papá, exacto. Entonces lo más seguro es que él también sea malo y como mentir es malo, pues, es que ese es el problema de estas cosas, entonces yo no puedo analizar eso. No, para nada, así es, sí, pienso entonces, yo también lo mismo. O sea, uno como juez es muy duro en ese tipo de casos, es muy difícil porque usted tiene que analizar lo que se pruebe, nada más. Imagínese que llegue alguien al juez y le cuente, yo lo vi cuando ese man hizo aquello, yo lo vi. Y usted le cree a esa persona, es un conocido suyo. Usted sí. Pero si ese man no le presenta el juicio, usted no puede tener eso en cuenta. ¿Qué hacemos ahí? Entonces, el problema del proceso penal y más de personas tan reconocidas es que usted solo puede tener en cuenta lo que se ha demostrado en el proceso, nada más. Usted no puede tener en cuenta nada de los otros. ¿Sí? Usted no puede decir, pero es que un momentico, entonces este man ya lo han juzgado por esto y 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 en todo sale la misma excusa y aquí vuelve yo. Usted eso no lo puede tener en cuenta, usted tiene que limitarse a lo que está dentro del proceso. Es muy difícil ser juez en esos casos tan mediáticos, porque para acabar de ajustar, haga lo que usted haga, está mal. ¿Sí? Usted queda con enemigos. Si usted condena a ese man, mal, enemigos, ¿sí? Si lo deja libre, enemigos. Si medio lo condena y medio lo deja libre, tiene medios enemigos para toda la vida. Entonces, haga lo que haga, está mal hecho, ¿sí? Entonces, usted siempre va a tener 50,000 abogados a la derecha diciendo que lo hizo mal y 50,000 abogados a la izquierda diciendo que lo hizo bien. Sobre todo porque como es una persona tan mediática, que mueve tantas personas, que es tan conocido, ¿sí? Eso genera muchos, ¿sí?
Es como hablar de fútbol. Lo mismo, es el mismo ejemplo. Cuando Atlético Nacional gana un campeonato, hay un montón de gente contenta y hay un montón de gente berraca. Lo misma cosa. ¿Sí? Es la misma cosa. Pero eso es lo que nos tocó. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos cuando hablamos de esa clase de actos, porque nosotros no podemos hablar como la gente en la calle. Nosotros tenemos que hablar dentro del conocimiento que tenemos jurídicamente. Entonces, si usted me pregunta a mí, en ese caso, ¿qué? En este momento yo no sé en qué posición me pararía, porque yo no he escuchado los argumentos completos de los dos. Entonces, para mí es muy difícil. ¿Yo qué creo que va a pasar? Lo que dice Rodrigo, que eso a la final van a precluir y no va a pasar nada. Porque es que si uno dice negro y el otro dice blanco, pues entonces olvídese. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Pero puede que no, ¿sí? Puede que no. Pero yo la verdad no le veo ahí mucho futuro a ese proceso, la verdad. No le veo mucho futuro a eso. Eso tuvo futuro en algún momento, pero después de que la fiscalía dice yo no tengo pruebas suficientes, muy difícil ahí recomponer eso. Casos se han visto, pues, pero no sé. Pero eso es independiente. A mí, la verdad, eso es poco lo que me importa. A mí me gusta el caso, es porque como todo el mundo lo conoce y como todo el mundo siente alguna cosa cuando se mencionan esos nombres, a favor o en contra, entonces me gusta mucho ponerlo de ejemplo en clase porque la gente tiende a saber de qué está uno hablando. La gente tiende ahí mismo a generarle algo, así sea la mera atención, ¿sí? Entonces, por eso me gusta ponerlo en clase, pero no es por un interés particular, pues que yo diga que, ay, es que ese señor me cae muy bien o me cae muy mal, hablando de cualquiera de los dos. No, yo soy como más bien, como, ay, lo metieron a la cárcel, salió libre, me prometieron fue al otro a la cárcel, no, los dos libres, ya, sí, ok. ¿Sabe qué me generó más interés? La noticia que dieron después de esta ayer en Caracol, que iban a subastar bienes de la mafia. No sé si la vieron ayer. Y eso había un montón de Ferraris ahí parqueados y obras de arte y cuchillos de plata con incrustaciones de oro. Y yo decía, ay, Dios mío. Y después mostraron una casa. Entonces llegaba Else, ¿cómo es que se llama ese? El que presenta eso, Juan Diego Elvira, que tiene una voz así, como... Y esta es la joya de la corona y una casa espectacular, una cosa enorme, pero gigantesca, espectacular. 40.000 millones. Y yo, ahí sí me gustó, eso sí me sonó. Eso sí dije yo como, qué belleza, van a tener plata para hacer postura en ese remate. Pero bueno. Sigamos más bien. Entonces ya saben ustedes que es un coadyuvante. Ya lo tienen claro ahí con el ejemplo que les dije. Pasemos a hablar de otro tercero. Llamamiento de oficio. O también, si prefiere el latinazo, llamamiento ex oficio. Ex oficio. Pues yo no sé ustedes, pero se escucha eso como más. Sí, llamamiento ex oficio. En cambio de oficio no es como tan. Sí. Entonces yo prefiero llamamiento ex oficio, se escucha más chévere. Ese está regulado en el artículo 72 del Código General del Proceso. ¿Y qué dice? Dice, en cualquiera de las instancias, o sea, en primera o en segunda, y este solamente se podía hasta antes de que hubiera sentencia de primera o de segunda instancia. Aquí dice, en cualquiera de las instancias, siempre que el juez advierta colusión, fraude o cualquier otra situación similar en el proceso, ordenará la citación de las personas que puedan resultar perjudicadas para que hagan valer sus derechos. Entonces, si el juez se da cuenta de que eso está como raro,
de que hay entre las partes colusión. ¿Y qué es colusión? Es un acuerdo entre dos personas para hacer una embarrada, ¿sí? Casi como un concierto para delinquir. Usted y yo nos ponemos de acuerdo para generar el perjuicio, sin ser delictivo, pues, sin llegar al delito. Pero usted y yo nos ponemos de acuerdo para hacer una embarrada. Entonces el juez, si se da cuenta de una circunstancia así, puede llamar de oficio a la persona que se pudiera ver perjudicada por esa circunstancia. Entonces yo les dije que Rodrigo tiene una casa y que el hijo de él lo demanda en prescripción adquisitiva de la casa. Y que Rodrigo estaba como muy tranquilo, como sin hacerle mucha fuerza a eso, como muy relajadito, como señor juez, dele la casa. ¿Sí? Eso me suena como turbio. Eso está como raro. Este man va a perder una casa de ese valor, no tiene más bienes, es el hijo, no dice como nada, no hace como pelea. Estos dos están aquí es haciendo una pantomima para hacer alguna embarrada. ¿A quién le van a tumbar algo con lo de la casa? Aquí va para... Esto no es gratuito, o sea, esto al son de nada, no. Porque sí, porque el pelado lleva 10 años en la casa y entonces ya, aquí está pasando algo. Y entonces ahí es donde el juez puede llamar a la persona que él considere afectada. ¿Cuál es el problema de esto? Que le impone al juez una obligación casi imposible. Porque usted dice que si el juez se da cuenta de que hay colusión, fraude o cualquier otra situación similar en el proceso, primero, el juez tiene que advertirlo. Y segundo, lo tiene que demostrar, porque él lo tiene que decir en el proceso. O si al menos no demostrar, demostrar las razones por las cuales él considera que eso puede ser. Y la realidad es que es muy difícil que el juez haga eso. Es que póngase en este papel. Un juez tiene en promedio 10.000 procesos activos, entre 5 y 10.000 procesos activos en cualquier momento. A menos que sea algo muy evidente, ¿usted cree que el juez tiene el tiempo suficiente para detallarse que entre esas dos personas están haciendo un chanchullo para joder a un tercero? Pero o sea, tiene que ser algo muy evidente. De resto. Exacto. Se hilaría muy delgadito por parte del juez y caería de pronto en un prevaricato, en un, venga, es que digo, ¿cómo así? ¿Y usted de cuándo acá? ¿O cuál es el interés suyo como juez? No, ahí, eso es de... Ahora, yo como juez no lo haría, me abstengo de dar una opinión de esas, o también estaría entrando en un prevaricato ahí. No, porque usted fácilmente puede decir, no, yo nunca advertí eso, yo no me di cuenta de eso, mire qué tal cosita. Okay. O sea, lo que te digo, tendría que ser algo muy evidente, o sea, que ya pues le brinca en la mesa el fraude, y entonces usted ya así no lo puede tapar porque el fraude le brinca así en el escritorio algo, pero de resto no. Sí, o sea, tendría que ser algo demasiado, porque es que cuando el juez advierta, vamos a suponer que el juez dice, eso está como raro, llamará a la persona perjudicada. ¿De dónde va a sacar esa información el juez? O sea, el juez ¿de dónde va a decir? Es que estos dos están haciendo algo para perjudicar a aquel. ¿A quién? ¿Sí? O sea, volvemos a lo mismo. Tendría que ser algo súper evidente. De resto, no, hermano.
De resto, muy difícil. Pero de pronto se puede dar. Entonces, ¿qué es la idea? Que ese tercero que es llamado por el juez entre al proceso para que haga valer sus derechos. Para que él diga, venga un momentico, porque es que entonces, ¿cómo me van a responder a mí por esto? Para que pida un embargo de remanentes, para que, en fin, para que aparezca y haga alguna cosa, ¿sí? Entonces, yo la verdad creo que esta es una figura que está ahí como el árbol de Navidad. ¿Para qué sirve el árbol de Navidad? ¿Para qué? Folclórico, así mismo es la figura de él. Sí. Es folclórica. Ahí, se ve bonito, ¿sí o no? Es bacano. Uno entra y dice, ay, un árbol de Navidad, qué lindo. O si está feo, ay, un árbol de Navidad, es inmundo, pero ahí está el árbol. ¿Sí? ¿Sí o no? Y uno dice, uy, qué árbol de Navidad más raro, pero bueno, ok, hay árbol. Y si entra a la casa y no hay nada, hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Bien, ¿qué? Ya, ahí está. Entonces yo creo que esa figura es como el árbol de Navidad. Otro tercero. Intervención excluyente. Artículo 63. Intervención excluyente. O, si le gusta el latinazo, intervención ad excludendum. Intervención ad excludendum. Véalo ahí en la pantalla. Esta intervención excluyente o ad excludendum está regulada en el artículo 63 del Código General del Proceso. ¿Qué dice? Quien en un proceso declarativo pretenda en todo o en parte la cosa o el derecho controvertido podrá intervenir formulando demanda frente a demandante y demandado hasta la audiencia inicial y para que en el mismo proceso se le reconozca. ¿Cómo así? Resulta que tenemos, por un lado, a Pedro, que es el hijo de Rodrigo, que está demandando a Rodrigo en prescripción adquisitiva de la casa, ¿sí o no? Pedro está diciendo, yo llevo viviendo en la casa de Rodrigo más de 10 años, decláreme dueño. Y resulta que aparece Viviana y dice, ¿qué? Si la que lleva viviendo en la casa 10 años soy yo. Esa casa no es ni de Rodrigo ni de Pedro, es mía. Entonces ella entra al proceso y demanda a Pedro y demanda a Rodrigo. Y dice, es que la casa ya no es de Rodrigo porque yo la adquirí por prescripción. Y Pedro tampoco puede ser el poseedor porque la poseedora fui yo, soy yo. Entonces ni para Dios ni para el diablo, para mí. Entonces esta persona entra al proceso formulando una demanda contra Pedro y contra Rodrigo. Entonces tenemos dos procesos. La demanda 1, Pedro contra Rodrigo. Y la demanda 2, Viviana contra Pedro y Rodrigo. Y los tenemos que llevar a la misma vez. Primero resolvemos el proceso de Viviana, ¿sí? Porque yo no puedo decir, la casa efectivamente,
Pedro cumple con todos los requisitos, es de Pedro. Y después decir, ay no, pero Viviana también tiene la razón. Entonces mentira, no es de Pedro, es de Viviana. No. Entonces, primero resolvemos lo del excluyente. Si el excluyente tiene razón, pues se quedó con la cosa y sale. Y ya, se acabó el proceso. Si no tiene razón, lo sacamos y ahora sí resolvemos la cuestión 1. ¿Listo? Entonces es como llevar dos procesos en uno. Pero acá, este también es difícil que se presente porque tiene que ser que ese excluyente se dé cuenta de la circunstancia y diga, pero mira este par de... Así, listo, entonces los demando a los dos. Ah, pensaron que me lo iban a hacer, vea. Los demando a los dos. ¿Ya? Pero implica que ese tercero se dé cuenta. Que esté ahí, trucha. Es más, las dos figuras que acabamos de ver se pueden combinar. Porque, ¿qué pasa si el juez se da cuenta que entre Pedro y Rodrigo hay una vuelta extraña y dice, Viviana, estos dos manes están como muy raros, vení, mira esto. Y cuando llega Viviana y mire, ¿cómo? Ya mismo los demando. Entonces se llamó de oficio a Viviana y Viviana entró como excluyente. Se pueden combinar las dos figuras. Lo que les digo, el anterior, el de oficio, ese no, pues ese sí no pasa es nunca. O sea, de cada 1000 casos habrá uno. Cuando es demasiado evidente. Este también es muy difícil, no en la misma proporción, porque esto sí puede pasar con más facilidad. Aquí lo difícil que ocurra es que el tercero se dé cuenta de que esos dos están ahí haciendo la pantomima y que entre al proceso. Es difícil, pero no es una cuestión imposible que uno diga, no, mano, no, como con el anterior, que uno lo lee y uno dice, no, mano, no, pero ¿cuándo va a pasar eso? Que el juez se va a dar cuenta de esas cosas. Aquí sí pasa, pero es más poco común. Póngale que de cada 100 casos uno y en el otro de cada 1000 uno. Entonces así, es una proporción más bajita. Pero además, mire que al principio del proceso, al principio de esto no lo definen. Quien en un proceso declarativo, o sea que esto solamente funciona para civil, familia, comercial y agrario, y en uno de los 4 procesos que trae el Código General. El Código General trae procesos declarativos, ejecutivos, liquidatorios y jurisdicción voluntaria. Esos son los 4 clases de procesos. Y este solo funciona para los declarativos. Los declarativos son los procesos donde se necesita que el juez declare la existencia o inexistencia de un derecho o una obligación. Por ejemplo, la pertenencia que estamos diciendo, el juez va a declarar Profe, que esta persona es el que adquiere por prescripción. qué pena. Dígame. Eso es solamente familia y qué más. Familia Agrario. comercial, civil y agrario. Gracias. Familia comercial, civil y agrario. Lo que pasa es que dentro del civil usted tiene 2, civil y familia, que son 2 jurisdicciones aparte. Listo. Pero dentro del civil, usted tiene dentro de civil, comercial, que recuerde que hay código civil y código de comercio, son 2 cosas aparte. Y también hay agrario, que es una jurisdicción independiente como el penal, como el laboral, que está creada en la Constitución, pero está suspendida, nunca ha tenido jueces. Se creó desde el 91 y se dijo, va a haber jurisdicción agraria. Pero no hay jueces. Pero hay. Entonces uno dice, Colombia, jurisdicción agraria, papá, es que nos importa el campo. Pero no hay jueces. ¿Sí? Entonces, ¿qué se dijo? Entonces a los civiles les toca lo agrario. O sea que si usted es civil, en realidad es juez de 2 jurisdicciones. De lo civil y de lo agrario. Y dentro del civil, tiene civil y comercial. O sea que en realidad sos juez de 3 cosas. De civil, de comercial y de agrario. O sea que es más fácil ser juez laboral que ser juez civil. Porque laboral sabe de una cosa. Y en civil sabe de 3.
Por ahora, pues, al menos. Bueno, en realidad de 4, porque usted es juez civil, juez comercial, juez agrario y también es juez constitucional. Pero el laboral también es laboral y constitucional, y el penal también, penal y constitucional. Todos los jueces son jueces constitucionales. Entonces, y por si fuera poco, si llega un ornitorrinco, es decir, algo que no sabemos qué es, un proceso que no tenemos ni idea, le corresponde al juez civil. ¿Por qué digo que un ornitorrinco? Porque cuando vinieron los primeros cazadores acá a América y alguien vio un ornitorrinco, lo primero que dijo es, ¿qué es ese? ¿Qué es ese? Pero ¿qué es ese? Porque si usted nunca ha visto un ornitorrinco, un ornitorrinco es esto, vea. Véalo aquí. Esto no, esto es un muñeco. Es este que está acá, véalo. Entonces tiene pico de pato, cola de castor, patas palmeadas, así como un pato también. Es un mamífero. Pone huevos y es venenoso. En las patas de atrás tiene 2 espolones que son venenosos. Entonces es un mamífero ovíparo, venenoso, con pico de pato, o sea, de ave, pelo, cola de castor, ojitos chiquitos, nada. Ese man cogió y cazó uno y lo llevó para Europa. Y apenas llegó, miren lo que encontré, miren este animal tan extraño. Entonces le dijeron, no, que nos vas a meter a nosotros ese golazo, jodas, hombre. Cazas 3 bichos y entonces los coces y venís aquí a presentárnoslo como el descubrimiento. Jodas, hombre. ¿Y eso qué es? ¿Eso es un qué? ¿Qué es esa cosa tan extraña? ¿Eso es un pájaro, un perro, un gato? ¿Eso es un pescado? ¿Qué es esa miércoles? Y no le creyeron que eso era de verdad. ¿Sabe qué le tocó hacer al man? Devolverse y coger uno vivo y traerlo vivo. Y mira lo que sí está aquí. Y apenas lo vieron, dijeron como, herda, pero ¿qué es esto? Y entonces le dijeron, ¿sabes qué? Eso es un ornitorrinco. Hasta el nombre es raro, ¿sí o no? Entonces, cuando aparece un ornitorrinco que todo el mundo dice, pero ¿y qué es esa? ¿Qué es ese? ¿A quién le toca? Al civil. Cuando no se puede saber si algo es penal, laboral, administrativo, comercial, no se sabe qué es eso, civil. Por eso le digo, es más jodido ser juez civil que ser juez laboral. ¿Sí? ¿Por qué? Por los ornitorrincos. Véanlo. Es que sí es muy raro. Mire eso, vea. Véanlo, miren los huevos acá, vea. Sí es muy extraño. ¿Para qué? Ahí les dejo pues la inquietud. Muy bien. Entonces tenemos el llamamiento ex oficio, la intervención excluyente y el coadyuvante. Otro, siguiente. Está acá al ladito. El llamamiento en garantía, artículo 64. Llamamiento en garantía. Clásica jugada de los procesos donde hay aseguradoras. Proceso de responsabilidad civil con aseguradora. Fijo, está ahí. ¿Qué es el llamamiento en garantía? Entonces dice, quien afirme tener el derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia. Es decir, si yo pierdo y me condenan a pagar, si yo le puedo exigir a otra persona que pague esa plata a la que me condenaron, como lo que ocurre en los seguros, si yo genero un perjuicio de 100 millones de pesos, ¿quién lo paga? Mi asegurador.
No lo pago yo, paga el asegurador. ¿Por qué? Porque entre la aseguradora y yo firmamos un contrato que decía que si yo hacía un perjuicio, ellos pagaban. Entonces, por ese contrato, si a mí me condenan, el que paga es ¿quién? El de arriba. No yo, sino la aseguradora. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre acá? Quien afirme tener el derecho legal o contractual, contrato de seguros, a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en un proceso que promueva o se le promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicción, podrá pedir en la demanda o dentro del término para contestarla que sobre el mismo proceso se resuelva sobre tal relación. ¿Qué significa esto? Resulta de que yo me choqué y me están demandando cobrando 100 millones de pesos de indemnización. Entonces yo le digo, señor juez, teniendo en cuenta este contrato, si yo pierdo el proceso, esa plata la tiene que pagar Sura, porque entre Sura y yo hicimos este contrato. Entonces yo le solicito que llamen garantía a Sura. Venga, dígale que venga. ¿Sí? Porque como a ellos es a los que en últimas les toca pagar si pierdo, que vengan de una vez. Y usted en la sentencia, señor juez, para que no perdamos tiempo pendejamente, cuando me vaya a condenar, diga que usted me condena a mí y también a ellos a pagar esa plata. O de una vez a ellos y listo. Y ya. Entonces, ¿para qué llamamos a esa persona? Como esa persona le toca responder si el otro pierde, para que el man esté dentro del proceso y después no diga, un momentico, es que lo hicieron mal, es que no se dijo esto, es que no se hizo aquello, es que usted, señor juez, tal cosa, es que, para que no saque excusas pendejas. Venga, 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 venga aquí, siéntese, venga, siéntese aquí un ladito, venga, siéntese papi, venga, aquí, quietecito. Ojo pues, que si este man pierde, usted también pierde, entonces siéntese aquí, listo, ok, hágale. Entonces, esta figura, ¿con cuál se combina? Con la del coadyuvante. ¿Por qué? Porque si ese man pierde, ¿quién paga? Entonces este va a actuar como coadyuvante. Por esa razón es que a usted, cuando coge un seguro, la mayoría de las veces le ofrecen un disque beneficio espectacular, además de pagarle los daños que usted haga. Le dicen, ¿y sabe qué, Estefanía? A usted ni siquiera le toca gastar en abogado. Nosotros le ponemos el abogado. O sea, ni paga la indemnización, ni paga el abogado, nosotros lo ponemos. ¿Para qué ofrecen eso? Para que Estefanía no vaya a contratar cualquier animal de monte, pierdan el proceso por bestia y les toque pagar a ellos. Entonces ellos dicen, yo no confío que Estefanía vaya a contratar cualquier bestia. Más bien yo pongo un abogado en el que yo confío, le digo a ella que yo se lo pago, en realidad ese man está en la nómina de nosotros, y así yo me aseguro que si el proceso se perdió era porque había que perderse, pero si el proceso se puede ganar, ese man lo gana. ¿Sí? Entonces a uno le dicen, no, le pagamos el abogado, y uno, ¡ah, qué interesante! ¿Sí? Pero básicamente le están diciendo, yo no confío que vos contrates a cualquier animal. ¿Sí? No confío en tu criterio, yo confío en el mío. ¿Sí? Entonces vení, yo pongo el abogado que nos va a representar a los dos. Listo. Para yo evitar pendejaditas. Y estoy seguro que si uno lee la letra minutítica del contrato, en alguna parte debe decir que si usted no se va con ese abogado, no le pagan la mitad o alguna cosa, para evitar que usted diga, no, yo quiero mi propio abogado. En alguna parte debe decir algo así. No me sorprendería en absoluto que por allá diga algo como, ¿y si usted no contrata al abogado de
basura, entonces lo jodemos. Algo así. Pero ahí está, o sea, no están haciendo tampoco nada mal hecho, no es que eso esté mal hecho, o sea, comercialmente me parece una estrategia excelente, porque usted le está ofreciendo un servicio adicional que la persona no tiene que pagar y que usted se beneficia al ofrecerlo, o sea, es un beneficio mutuo, o sea, realmente es muy inteligente y es muy chévere que usted ni siquiera tenga que preocupar por eso. Pero también, pues, por debajo hay que entender cómo funcionan las cosas. O sea, no es que eso esté mal, pues, no es eso. Pero no solamente pasa con los seguros. El padre frente a los hijos también tiene la posición de garante. Entonces resulta que mi hija está abajo jugando aquí en el parquecito de la unidad y chuta un balón y quiebra una ventana. ¿Quién paga la ventana? Este pechito, véalo, este pechito. ¿Por qué? Porque la ley pone la posición de garante obligatoria de los padres frente a los hijos menores de edad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si eso generara un proceso por los perjuicios por la quebrada de la vidriera y a mi hija la condenan, ¿a quién le toca pagar? ¿Sí? Entonces, ¿el papá qué hace? ¿Cuánto es? ¿Ya? Ese es el asunto. ¿Listo? Entonces, ese es el llamamiento en garantía, que usted llama al garante y le dice, vení, vení, hey, vení, mira esto para que después no tengamos problemas vos y yo, vení, sentate aquí y dale, ¿sí? Entonces ya las empresas de seguros, por ejemplo, que son las más comunes, saben cómo manejar esa situación y dicen, no, venga, que eso hay que manejarlo de esta forma. Otro, para que vayamos avanzando. Llamamiento al poseedor o tenedor. Llamamiento al poseedor o tenedor. Artículo 67. Llamamiento al poseedor o tenedor. El que tenga una cosa a nombre de otro y sea demandado como poseedor de ella, deberá expresarlo así en el término de traslado de la demanda, con indicación del sitio donde pueda ser notificado el poseedor, so pena de ser condenado en el mismo proceso a pagar. La clave de esta figura es identificar entre qué es un tenedor y qué es un poseedor. El poseedor es quien tiene la tenencia de una cosa, pero además no reconoce dominio ajeno y ejerce actos de señor y dueño. El poseedor tiene la tenencia, no reconoce dominio ajeno y ejerce actos de señor y dueño. Eso es un poseedor. Esa persona, si continúa en esa tónica durante un tiempo determinado, puede adquirir por prescripción ese bien. Ahora, ¿qué es un tenedor? El tenedor es la persona que tiene la tenencia y nada más. Es decir, que esa persona reconoce dominio ajeno, reconoce que eso es de alguien. Y él no ejerce actos de señor y dueño, no los ejerce. Lo único que hace es tener el bien. Ejemplo, el arrendatario. Muchas personas dicen, no, cuando lleve más de 5 años hay que sacar a esa persona porque se queda con la propiedad.
se queda con la propiedad del arrendatario. ¿Cómo se va a quedar si él es un tenedor? Él reconoce el dominio de la otra persona. Se puede quedar 100 años y nunca va a ser de él. Yo no sé si ustedes sabían, pero ahora que se cumplieron 20 años del desastre de las Torres Gemelas en Nueva York, del atentado del 2001, las Torres Gemelas estuvieron construidas en un lote que era como decir del municipio de Manhattan, ¿sí? Eso no era de la gente que construyó las torres. O sea, las torres las construyó una empresa privada. Pero ese lote donde está, eso es de la no sé qué de puertos y no sé qué, una entidad del Estado que es dueña de ese lote. Y esa empresa, la empresa Ladrillitos S.A., llegó un día y le dijo al municipio de Manhattan, le dijo, hey muchachos, ¿por qué no me alquilan ese solar, hombre? Alquílenme ese solar. Y entonces le dijeron, ¿y cómo para qué? Es que quiero montar un negocio. Ah, como un carrito de perros. Sí, pero de 100 pisos en 2 edificios. ¿Cómo? Sí, vea, vamos a hacer lo siguiente, pues, vea. Usted me alquila el lote y yo construyo 2 torres de 101 pisos cada una, con sus parqueaderos para abajo también, o sea que son más de 100 en realidad. Y alquilamos eso. Yo hago todos los gastos, pero yo recibo todas las rentas. Yo a usted le pago un arrendamiento, obviamente, por el lote. Pero cuando se acaba el contrato, pues yo le devuelvo su lote con todo y edificios, ¿sí? Porque lo principal, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y entonces allá le dijeron, ¿y como por cuánto tiempo? Por 99 años. Y efectivamente así se hizo. Entonces, esos edificios eran alquilados. Eso era alquilado. Hasta el sol de hoy. ¿Y entonces qué pasó? Cuando las tumbaron, llegó el municipio y dijo, bueno, pues, hombre, yo me quedo con mi lote. Y a mí le dije, mami, ey. ¿Usted se acuerda que nosotros firmamos? ¿Sí se acuerda? ¿Sí? Nos faltan unos añitos todavía, bizcochín. Todavía falta un ratico, ¿sí o no? ¿Cómo? Ay, sí, papi, falta un ratico todavía. Entonces, relájese. Respire profundo. Y vamos a hacer otra torre más grande todavía y otros tantos edificios ya no más chiquitos. Y ya es lo que hoy en día se llama el One World Trade Center. ¿Sí? Vamos a ver si los puedo mostrar aquí. One World Center. Véalo acá. Es este, véalo aquí. Véalo. Este es el lote, véalo. Si lo ve aquí. Aquí estaban las torres. Véalo acá. Estos 2 huecos. Entonces, véalo ahí. ¿Sí? Después, eso es ligeramente más complicado de como yo lo expliqué, porque yo lo expliqué pues de la forma más simple posible, pero es más o menos en ese orden de ideas. O sea, el lote no es de la persona, él es un tenedor. Ahí construyó todo eso, pero sigue él reconociendo, o la compañía, o sea, que eso no es de ellos, eso es de el municipio. Y por eso se pagó una cifra X. ¿Ya? O se paga pues una cifra X, no sé cómo será el contrato de arrendamiento que se hizo con eso, pero así fue originalmente, ¿ya? Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque el tenedor nunca va a poder adquirir, a menos que él haga actos de señor y dueño y no reconozca el dominio, pero es que el hecho de usted pagar el arriendo y haber firmado el contrato ya quiere decir que usted
reconoce que eso no es suyo, eso es de otro. En cambio, el poseedor sí puede adquirir por prescripción. Entonces, lo que nos dice el código es que si a usted lo demandan como si usted fuera el poseedor, pero mentiras que usted no es poseedor, sino tenedor, usted tiene que hacer saber esa situación y decir quién es el poseedor. Para que después nos llevemos a cabo todo el proceso y el proceso diga, listo, devuelva la cosa a su legítimo dueño. Y entonces usted dice, ok, yo la devuelvo y aparece el poseedor, pero es para mi papá, porque la devuelvo y yo soy el poseedor, ese man era el tenedor. No, espérese, pero es que aquí no, demandaste al tenedor, no al poseedor, papi, yo soy el poseedor, venga para acá. Para evitar ese tipo de cosas, se hace esto. Entonces, lo que nos dice el código, mírelo acá, es que el que tenga tenedor una cosa a nombre de otro, eso es lo que hace el tenedor, y sea demandado como poseedor de ella, deberá expresarlo así en el término de traslado de la demanda. Hey, yo soy tenedor, no poseedor. Con la indicación del sitio donde pueda ser notificado el poseedor, so pena de ser condenado en el mismo proceso a pagar los perjuicios que su silencio cause al demandante y una multa. Si el citado comparece y reconoce que es el poseedor, se tendrá como parte en lugar del demandado. Entonces aparece el poseedor. Hey, me necesitaban, estaban hablando de mí. Entonces dicen, ¿usted es el poseedor? Sí, señor, yo soy. Entonces, sacamos al que habíamos demandado primero y dejamos a este man. Porque como el que habíamos demandado primero era el tenedor y ya apareció el poseedor, a ese lo sacamos, le decimos, no, muchas gracias por venir, sigue intentando. Y ahí llega el poseedor. Listo. Pero no se acaba ahí el código. Nos dice, si el citado comparece y reconoce que es poseedor, se tendrá como parte en lugar del demandado, quien quedará fuera del proceso. Nada raro. En este caso, mediante auto que se notificará por estados, el juez ordenará correr traslado de la demanda al poseedor. Si el citado no comparece o niega su calidad de poseedor, el proceso continúa con el demandado actual, pero la sentencia surtirá efectos respecto de este y del poseedor que fue designado por esa persona. O sea que los vincula a ambos. Por si de pronto el otro se quería hacer el loco y no quería venir y dar la cara. ¿Listo? Profe, Dígame. y en el caso de que el tenedor no sepa quién es el poseedor. En ese caso, él debe manifestar que él es el mero tenedor, que él no es poseedor, pero que desconoce quién es el poseedor. Eso en realidad es difícil que ocurra porque aquí estamos, el supuesto con el que trabaja este artículo es que el poseedor seguramente le arrendó al tenedor o se lo prestó, ¿cierto? Entonces, cuando usted recibe, usted no es poseedor, pero porque usted sabe quién es el verdadero poseedor. Ese fue el que te lo arrendó o te lo prestó. Entonces, el artículo trabaja con el supuesto de que el tenedor y el poseedor se conocen, saben quiénes son. En caso tal de que eso no fuera cierto, y ahí no, o sea, tendría que echarle mucha cabeza a ver si se me ocurre un ejemplo, usted simplemente manifiesta esa circunstancia y habría que notificar por emplazamiento al poseedor. Y la demanda surtiría efectos frente a los dos. Pero lo que te digo, no sé siquiera si es posible que haya un tenedor sin que se sepa quién es el poseedor. ¿Ya? Lo que pasa es que yo le pregunto porque estudiando algo para una exposición, creo que era para un trabajo de otra materia, encontramos un video de el caso era que era básicamente eso, estaban demandando a un señor por unos locales como en la central mayorista. Entonces la central mayorista estaba demandando a alguien por unos locales que supuestamente la persona estaba administrando y que estaba cobrando arriendo por ellos y que no sé qué. Entonces el señor, cuando contestó la demanda, dijo, a ver, qué pena, esos locales
sea, sé qué locales son porque yo sí tengo locales en la central mayorista, pero no son esos. No sé por qué me vincularon a mí con esto. Allá yo sé que hay un restaurante, la dueña del restaurante es esta persona. Resulta que el abogado de la central mayorista llegó allá y le dijo al juez, básicamente, no, sí, lo que pasa es que nosotros lo demandamos a él porque nosotros fuimos al restaurante a preguntar, nosotros fuimos al restaurante, le preguntamos a alguien que si sabían quién estaba administrando los locales y nos dijeron que este señor, o sea, literal, literal, la cosa fue así, nos dijeron que este señor, entonces ya, nosotros fuimos y lo vinimos y lo demandamos. Resulta que el restaurante sí lo tiene una señora, o sea, los locales son 2 locales juntos y ahí la señora es una viejita como de 70 y pico de años, tiene unos restaurantes. Entonces el juez le preguntaba a la señora, ¿quién es el dueño de esos locales? Y ella le decía, no sé. Él le decía, ¿cómo así que no sabe? ¿A usted quién la llevó allá? Y ella le dijo, no, lo que pasa es que yo tenía mi restaurante en otro sitio, ese sitio lo tumbaron porque, digamos, iban a construir el metro, iban a construir quién sabe qué otra cosa, y simplemente la persona que fue y me sacó de donde yo tenía mi restaurante, me trajo acá y me dijo que montara mi restaurante acá, y acá llevo ya 20 y tantos años, y yo lo único que he hecho es ir a pagar la administración a la central mayorista, pero nada más. Ay, ¿usted qué relación tiene con ese señor? Ah, no, ninguna relación, este señor a veces va y almuerza allá al restaurante y ya. ¿Usted le paga arriendo a él? No, yo no le pago arriendo a nadie. Y entonces, ¿quién es ese? Ah, no sabemos. No sé, a mí nunca nadie me han cobrado arriendo, no, a mí fueron y me pusieron allá tengo mi restaurantico y yo pago administración y ya. Pues ella, para mí, ella es la poseedora, para mí. Yo también cuando vi el caso pensé lo mismo, yo si ella lleva 20 años allá simplemente pagando administración y sin reconocerle a nadie pues como la posesión, esa señora ya era... Lo que pasa es que se dificulta porque se supone que usted tiene que hacer actos de señor y dueño. Actos de señor y dueño es pagar la administración y no pagar arriendo. Pero actos de señor y dueño también es decir, yo soy el dueño. Y cuando usted mismo dice, no, yo no soy el dueño. No, la señora... O sea, yo digo, yo no soy el dueño, pero hago todo lo que debería hacer un dueño. Entonces... Sí, pero entonces por eso le pregunté, porque el caso sí lo hay. Véalo ahí. Pues eso está bien interesante desentrañar a ver cómo es que es la cosa. Pero le digo, a mí me daría mucha dificultad encontrar el caso. Menos mal estaba usted que le tocó eso, pero... No, interesante las respuestas que le daba el abogado de la central mayorista, porque no era la de acá de Medellín, creo que era la de Armenia, la de Pereira, alguna por allá del eje cafetero. Y el juez le preguntó, ¿ustedes hicieron la labor de buscar otras pruebas? No, señor, solamente lo que nos dijeron allá. ¿Y a quién le preguntaron? No, a mí literal, yo también me reí. ¿A quién le preguntaron? A una persona que estaba allá almorzando y esa persona nos dijo que sí, que ellos sabían que la señora le pagaba arriendo a este otro señor y entonces demandaron al otro señor y el abogado del otro señor decía, pero oiga, le hemos dicho como... Yo, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, por ejemplo, ahí me entra otra pregunta. ¿Ese abogado no puede recibir una sanción por hacer gastar, o sea, todo el tiempo que lleva un proceso, citar a personas porque llamaron a la viejita, a los hijos, al esposo no porque ya estaba muerto, todo eso simplemente porque yo dije, este señor hizo una demanda en base a un chisme? Pues yo creería que sí, pero habría que mirar pues bien en forma el caso, pero yo creería que sí, porque es que, o sea, lo primero que tendría que hacer uno es sacar un certificado de tradición y libertad para saber quién es el propietario que aparece en el documento del bien. Ah, entonces es Pedro Pérez. Listo, entonces el propietario es este. ¿Y quién está ahí? A la viejita. Entonces yo demando a la viejita y a Pedro Pérez y ya. Al propietario y al que está ahí. Es tenedor o poseedor o lo que sea. Al que esté ahí, ya. Porque supongo que estaban demandando por el pago de la administración o algo así, ¿cierto? Debe ser algo así que estaban demandando. Sí, estaban demandando que para que se hiciera el pago, no porque la señora sí pagaba la administración, lo que se estaba demandando era como el arrendamiento. Entonces, pero no demandaron a la señora, sino al otro señor que tenía otros locales allá y el señor sí pagaba la renta. Yo Pero no sé, entonces eso el era que un demandó fue el propietario. Ese que está buscando el no, arriendo es el propietario o el más interesado ese. ahí. Pero, o sea, lo raro eso era un enredo impresionante. A mí a lo último me daba hasta pesar de ese otro abogado y yo decía, Dios mío, no permitas que yo me convierta en una abogada así, por favor. Por favor, no seamos así, no seamos así. Porque literal eso era un enredo. Lo último que yo entendí fue, o sea, la viejita, la señora tenía el inmueble, tenía el coso, ella pagaba administración y ya. Es más, y el abogado
que estaba demandando también me dijo, venga, ¿usted dónde ha ido a pagar administración si en la central mayorista ni siquiera se cobra administración? O sea, eso era un desorden impresionante. Y ella, ¿cómo así? Yo llevo 20 años pagando administración y voy y la pago a la y hay un central, vivo a la que llegó y puso un local al lado para recibirle la administración. No, ella dijo, no, yo voy y la pago a la oficina de tesorería de la central. Y entonces el juez le decía, venga, ¿y usted qué relación tiene con este otro señor? O sea, con el que habían demandado. La señora le dijo, no, ese señor, la que está en el local soy yo. Yo a él no le pago ni arriendo, yo a él no le pago nada. O sea, él simplemente va a mi restaurante a comer. Y entonces el juez llegó, o sea, fue tanto el desorden que el juez llegó un momento y le preguntó al abogado, al demandante, venga, ¿ustedes qué pruebas tienen de que este señor está cobrando arriendo por esos locales? Ah, no, simplemente lo que nos dijeron allá. Literal, la respuesta fue esa. No, señor juez, nosotros fuimos, preguntamos allá, fuimos con un comandante, un no sé qué de un CAI de policía que hay ahí en la central como testigo. Y él, bueno, y lo trajo y lo trajo aquí para que testificara que a ustedes les habían. Ah, no, no, señor, porque ya lo trasladaron. Ya. Dentro de la ignorancia de la viejita puede o pudo declararse como poseedora aduciendo el tiempo. Ahora, de pronto la viejita es más viva que todos nosotros y dice, yo cómo voy a poner a agonear con esto, sigo pagando lo que me están diciendo de administración y vivo aquí y esto es como si fuera mío y no tengo que pagar arriendo. ¿Qué implicaría el hecho de que ella se declare poseedora por el tiempo? Implicaría las costas de todo lo que suceda. Venga a ver que es que usted es la que figura aquí por haberse declarado así, poseedora. Pero lo que dice el profe, cuando la situación sucede, le caen al que supuestamente y a ella como tenedora, como quiera, ahí la agarraron. ¿O qué? Sí, o sea, lo que pasa es que si ella se declara como poseedora, pues podría demandar en un proceso y hacerse dueña, y más si ya 20 años, ya, dueña del inmueble, sale, ¿cierto? Pero si no, si ella no, si es tenedora, entonces se puede hacer varias cosas, se le puede pedir el inmueble, se pueden pagar cánones de arrendamiento atrasados hasta 3 años, más de atrás no se puede porque ya han prescrito. Hasta 3 años. Entonces hasta 3 años. Y el problema también es que como lleva tanto tiempo hay que pagar prima comercial, o sea, eso se vuelve un enredo gigante. Es como el rollo en el que están, es que eso es un rollo tremendo lío el que hay ahí. No, pero... O sea, yo haber sido el abogado de la viejita apenas dice, no, pero yo llevo aquí como 20 años, y la hubiera cogido amordazado, así me la llevo. La pobre señora no iba ni con venga, abogado, es que a la fírmame este pobre poder señora, ya. Por eso. Es que a la pobre señora la cogieron fue de testigo. Dentro de la ignorancia, dentro claro, del otro proceso, dentro del proceso de que vea, la... yo de ya que mismo la... le hubiera tirado ahí mismo la viejita, la hubiera secuestrado 2 horas para que me firme el poder y la pongo a demandar. Qué pecado que conseguimos aquí, claro. Pero mire que la ignorancia es lindo, iba y le hablaba al ladito porque la señora era como sorda, entonces ella no le entendía ni lo que le estaban preguntando. María. Y decía, no, pues es que ese abogado, profe, en serio, que yo veía ese video y yo decía, Dios mío, por favor, no permita. Y le dije elimínalo. Sí, yo le dije a mis compañeros, muchachos, vean, les voy a mostrar este video y por favor, no vayamos a hacer como el abogado demandante, por favor. Tremendo caso, Dani. Tremendo caso. Muchas gracias por compartir el ejemplo, porque cayó como anillo al dedo, hermano. Sí, sí, o sea, sí. Es que uno no se espera nada de la realidad y lo sorprende, ¿sí? Ay, tremendo caso. Sí. Bueno, dejamos así y con eso terminamos la clase de hoy.